Buenas tardes, soy el arquitecto José Alberto Ábalos Manco. Estamos en el segundo módulo de lo que es gestión catastral. En la segunda clase vamos a retomar el tema anterior, una hoja más, ¿no?, en la cual hablábamos sobre las normas técnicas y de gestión reguladoras del catastro urbano municipal. ¿Por qué se habla de normas técnicas? ¿Por qué se habla de gestión reguladoras? Dentro de la normatividad del manejo municipal en lo que es los territorios, digamos, las áreas de manejo administrativo local, ¿no?, existen normas técnicas para su adecuado uso, ¿no? Y en eso existe también quienes regulan esas normas técnicas y quienes manejan el control urbano en la ciudad, ¿no? Lo que hablamos de los temas, digamos, de identificar la problemática, ¿no?, por ejemplo, las edificaciones en cuanto a sus usos, a sus licencias, a sus edificaciones, y quienes controlan el hecho de otorgar una licencia y ver que la ejecución de la obra se dé adecuadamente. Vamos a tomar un poco este tema y viendo en forma macro, ¿no?, cuáles son las instituciones del Estado que digamos, amparan con normas y digamos, bajo su entidad, con el manejo de procedimientos técnicos. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el encargado de propiciar el ordenamiento territorial, así como el desarrollo integral de las ciudades. Asimismo, le corresponde diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales del sector en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. Cuando hablamos de saneamiento estamos hablando de los servicios de infraestructura urbana, no del saneamiento físico legal de predios urbanos, así como ejercer, ¿no?, las competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales en los temas relacionados. En este marco, el Ministerio de Vivienda ha construido una visión de país en un sistema urbano nacional jerarquizado, conformado por diversos cuidados o diversas ciudades metropolitanas, intermedias y menores, o centros poblados, que facilitan la organización de las actividades productivas, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, y de servicios, estamos hablando de la complementación de actividades económicas primarias actuando como una fuerza motriz en el crecimiento económico. En el Perú se ha dado un impulso a la construcción muy fuerte, ¿no?, sobre una base informal de crecimiento urbano en la ciudad. Llamamos informal porque no ha sido planificada. Los conos de desarrollo que tiene Lima actualmente, norte, sur y este, son conos que se han generado actualmente económicamente, gran motor de la economía peruana. Los tres conos se han generado sobre la base de un ordenamiento territorial informal, no organizado, básicamente desordenado, ¿no? Bajo ese aspecto, nosotros debemos entender que las mejoras económicas que se dan bajo un territorio no necesariamente van de la mano con la proyección de planificación urbana que se dé. Debería ser, o quizás pensando en este sentido, ¿no?, si hubiese habido una planificación urbana adecuada, a lo mejor las mejores económicas de esos conos hubiesen sido mucho mayores, ¿no? Entonces, es precisamente como soporte a la construcción de ese sistema urbano territorial nacional que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene delineando las políticas necesarias para el establecimiento de un sistema de información y gestión de acondicionamiento territorial. Uno que estructure la información territorial nacional, facilitando la integración de todos los planos de todos los planes a nivel nacional en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Esto permite una lectura única nacional de un sistema articulado de planes de desarrollo integral en cumplimiento con el Decreto Supremo 027 de 2003. Un sistema de información y gestión de acondicionamiento territorial, ¿no? Una integración de planes urbanos, ¿no?, lo que llamamos nosotros el gran sistema de base de datos, ¿no? Este sistema de base de datos, que es el SIG, ¿no?, que es el tema de información territorial más complejo y de información completa de la ciudad, debe ser alimentado
básicamente por lo que son los SIG, ¿no? De cada región. Estamos hablando los SIG a nivel nacional. Estos SIG son bases de datos. Son bases de datos. Esa base de datos, básicamente, ¿no? Este SIG nosotros lo vamos a transformar porque es el integral de todos los sistemas de base de datos. Lo vamos a manejar como si fuera un SIG, Sistema de Información Territorial. Entonces estamos hablando que todos los SIG que se manejen a nivel nacional debe estar integrado a un solo sistema de base de datos llamado Sistema de Base de Datos Territorial. Un tipo de información concentrada, ¿no? Un tipo de información básicamente uniforme, con procedimientos de levantamiento de información, ¿no? Similar y que permita al sistema, ¿no? Integrado de información territorial, o sea, el sistema de información territorial SIG, ¿no? Donde están las dos bases de datos alfanumérica y cartográfica, ¿no? El potencial de las instituciones, de las entidades, del gobierno peruano de poder manejar información territorial compleja, pero en un sistema de base de datos. En ese marco, la responsabilidad del Ministerio de Vivienda en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano es normal los planos de acondicionamiento territorial, los diversos niveles de planes de desarrollo urbano y los catastros urbanos. Estamos hablando a ese nivel disgregado. Planes de acondicionamiento territorial, diversos niveles de planes de desarrollo urbano y lo que es el primer insumo, que es los catastros urbanos, ¿no? Para ese efecto debemos entender que el catastro urbano es el primer insumo de lo que es la planificación urbana. Este es el insumo. No es el objetivo. ¿Estamos? El objetivo es la planificación urbana y el desarrollo adecuado, ¿no?, de los usos del suelo, tanto urbano como rural a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, que partiendo como un antecedente que a la fecha menos del 15% del país cuenta con catastro urbano, yo creo que este tema del 15% básicamente queda muy corto a la muestra del manejo administrativo de la ciudad que tienen las municipalidades. Todas manejan catastro, pero no es el catastro urbano bajo la ley 28-29-4, ¿no? Esta es la ley que nosotros manejamos, 28, la 29-4. Esta norma que crea el Sistema Nacional de Catastro solamente manejan aproximadamente un 15%. El resto, el 75%, hace catastro. Estamos hablando de un catastro que no es, pues, adecuado, de un catastro que no es el condicionante, ¿no? Básicamente es un catastro disperso, no forma esta parte, los catastros actuales urbanos en Lima. Cada uno no tiene un sistema de información geográfica, tiene una base de datos que sirve solamente para una municipalidad, para otra, pero no sirve para el integral, ¿no? No se puede, digamos, enlazar las informaciones porque se extraen de diferente manera la información. O sea, el levantamiento de información una de otra es distinta. Entonces, a la hora que genero mi base de datos en una municipalidad, no se comunica, no comparte, no es amigable uno con otro, ¿no? Al final no podemos tener esta gran base de datos territorial, ¿no? Por lo menos, ¿no?, en este caso, son 15% que cuenta con catastros urbanos correctamente implementados y operativos según la ley. El Ministerio de Vivienda asume la responsabilidad de brindar asistencia técnica y capacitación en esta materia, con lo cual emite la resolución ministerial correspondiente que aprueba la norma técnica de catastro urbano. Por eso es muy importante
que esta tercera disposición final del Decreto Supremo 027/2003, por la cual el Ministerio de Vivienda decide asumir la responsabilidad de que como ente rector le corresponde orientar la elaboración y manejo del catastro urbano por parte de las municipalidades, estimando conveniente la dación de una resolución ministerial que apruebe las normas técnicas y de gestión reguladoras del catastro urbano municipal, ¿no? En este aspecto, los gobiernos locales son los primeros de implementarse con estas normas técnicas. Son órganos de gobierno que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los usos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico, conforme a lo establecido en la Ley 27972, que es la Ley de Municipalidades. De acuerdo a esa ley, en el artículo 74, es competencia de las municipalidades la organización del espacio físico y uso del suelo en sus respectivas jurisdicciones, entre otras materias. Mire qué importante es esto: organización del espacio físico, ¿no?, y uso del suelo. Cuando hablamos de ese tema, que la municipalidad es su principal obligación, estamos hablando que en un territorio, ¿no?, en un territorio cualquiera, ¿no?, la municipalidad tiene, como dice ahí, ¿no?, organizar este espacio físico, todo el espacio físico que corresponde al territorio donde ellos asumen jurisdicción, y adecuar los usos del suelo. Si nosotros no tuviéramos, digamos, o no supiéramos el tema catastral del inventario urbano, tendríamos que hacer un muestreo por zonas para poder determinar el 100% en algunos lugares sobre la problemática existente, ¿no? Lo cual, pues, no daría la real problemática de la jurisdicción. Por eso es que es importante que trabajemos directamente con el inventario urbano. El inventario urbano o catastro es importante porque hacemos un barrido de todo el territorio. Identificamos las necesidades. La problemática va a salir de la lectura de las capas de información que va a dar lugar al levantamiento alfanumérico y cartográfico. Eso es importante determinar porque dentro de todo el bagaje que tenemos de trabajo catastral, el hacerlo completo, o sea, digamos, integrado, todo un área jurisdiccional, nos permite, y no por separado, ¿no?, sino integrado totalmente, o sea, hacer un catastro integrado, por eso la ley dice catastro integrado, ¿no?, nos va a permitir a nosotros tener la problemática inmediata de la jurisdicción, de esa área territorial. Esa problemática nos va a permitir a nosotros manejar adecuadamente la toma de decisiones. No creas que el catastro me dice, ya, hay que hacer es el objetivo para el desarrollo. No, el catastro solamente es un levantamiento de información, una fotografía de la realidad, un esquema directo de lo que sucede en un momento dado en el tiempo. Lo que vamos a necesitar es saber en ese momento qué cosa es lo que sucede, qué es lo que falta, qué es lo que se excede, en dónde se debe generar la mayor cantidad de atención urbana. Entonces, una vez efectuado el catastro, es importante la toma de decisión, pero la toma de decisión según la problemática. Entonces, voy a analizar el catastro, voy a comenzar de acuerdo, ahí entra la experiencia de ¿quién? Del administrador de la ciudad. Esa experiencia de haber manejado adecuadamente casos similares en su bagaje profesional, le va a permitir decir, bueno, entonces crucemos la información de edificaciones con material de concreto y ladrillo. Crucemos la información con la información municipal. ¿Cuántos de ellos tienen licencia de construcción? Y adicionalmente, crucemos otra información del catastro. Me dan en un nivel de 1 a 6 pisos. Me sale la información, porque toda la información ahí, produzco un plano temático con toda esa información y comienzo a analizar. O analizamos las pistas, las vías. Perfecto, analicemos todas las calles y jirones de Lima, centro de Lima. Su estado de conservación, tipo de material, ¿no? Y básicamente incidencia en cuanto a lo que es vehicular o peatonal. Todo eso en un plano temático. Entonces me va a botar algunas áreas en las cuales
voy a requerir necesariamente, ¿no?, la intervención de demoler, o sea, de extraer toda esa capa de asfalto, ¿no?, y hacer todo un nuevo barrido con pista nueva. O a lo mejor solamente voy a necesitar un resane de eso. O sea, puntualmente algunas cosas sin necesidad de levantarme toda la vía. Se dan cuenta que el tipo de objetivos mediante la toma de decisiones se basan en el criterio del administrador de la ciudad para poder ordenar y manejar toda la capa de información que nos genere el catastro. Decreto Supremo de 027 del 2003. Vivienda. A nivel nacional, el territorio presenta un patrón de ocupación de suelo, mayoritariamente informal, extendiéndose desordenadamente a las ciudades. Bueno, ese es un tema que sí hay que darse cuenta, ¿no? El ordenamiento territorial se pierde aproximadamente en los años 50. Se planificaba la ciudad, básicamente si Lima, territorio, estaba por esta zona y estaba por este lugar, pues la mayor parte en el año 50 de consolidación urbana, ¿no? Estábamos hablando que en los años 50 se planificaba, ¿no?, el crecimiento de esta ciudad, estamos hablando de 1950, el crecimiento de la ciudad, ¿no?, de tal manera que a los próximos 20, 25 años nosotros tengamos una proyección de crecimiento aproximadamente por esta zona, ¿no?, o a lo mejor por este lugar también, como prioridades 1 y 2. Estamos hablando de 1950, se proyectaba la ciudad de Lima con lo existente y con el área que todavía no era ocupada. Y todo esto se hacía teniendo como base un inventario urbano de todos los implementos en este lugar y de lo que debía servir como expansión urbana o planificación urbana en el resto. Todo esto se perdió porque la informalidad dada de los 60, 70, especialmente entre los 80 y 90, dieron lugar a una aplicación directa de áreas que no eran planificadas, ¿no?, con un crecimiento totalmente desordenado, ¿no?, en áreas que no correspondían, inclusive abarcaban zonas que escapaban en una ciudad a la parte urbana y tocaban áreas rurales, ¿no? Estamos hablando de una situación propia de un desordenamiento territorial, no un ordenamiento, sino un desordenamiento. Entonces, actualmente tenemos ya cubierta casi toda la zona de Lima, porque la informalidad en su capacidad envolvente ha logrado copar casi todas las áreas visibles, ¿no?, de toda la ciudad de Lima, sus quebradas, ¿no?, y las zonas de playa. Hay que entender que esto se debe también a la falta de planificación urbana, en donde no había impedimentos para y el deterioro de las entidades, pues, ¿no? Las entidades ahorita no manejan, digamos, un control urbano municipales, ¿no?, municipalidades adecuado para poder llevar a cabo, pues, un plan de ordenamiento. No tiene capacidad para poder controlar. Lo suelta nada más y a ver qué sucede, ¿no? Las otras entidades de gobierno tampoco. Entonces, tenemos problemas en cuanto a lo que es el crecimiento de la ciudad y por eso siempre se llega a la conclusión que hay que crecer verticalmente y no es así, ¿no? Entonces, el Ministerio de Vivienda considera que tanto el acondicionamiento territorial como el desarrollo urbano requieren un instrumento técnico de gestión a nivel nacional. Eso es definitivo. Ese documento de gestión a nivel nacional que establezca los procedimientos mínimos que deben seguir la municipalidad en ejercicio autónomo de su competencia en materia, ¿no?, debe ser en materia de planeamiento, acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, garantizando la ocupación racional y sostenible del territorio. Una ocupación sostenible implica, pues, no solamente el hecho de ocupar un lugar, sino que pueda autoabastecerse, pueda básicamente generar ciudades ecológicas, ciudades emergentes dentro del plano, pues, de ocupación territorial, ¿no? En ese sentido, ¿no?, sin perjuicio de la autonomía de la que gozan los gobiernos locales para aprobar sus respectivos planes, considera conveniente establecer algunos lineamientos técnicos, especialmente lo que dicta el Decreto Supremo 027 de 2003, ¿no?, que es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
constituyendo el marco normativo nacional para los procedimientos que deben seguir las municipalidades en el ejercicio de las competencias en materia de planeamiento y de gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Asimismo, en la tercera disposición final de ese Decreto Supremo 027, se encarga al Ministerio de Vivienda la dación de las normas técnicas de gestión regular del catastro urbano municipal. Por eso, mediante resolución ministerial se aprueban los lineamientos de política para el establecimiento del Sistema de Información y Gestión de Acondicionamiento Territorial, SIGAT, Sistema de Información de Gestión de Acondicionamiento Territorial, SIGAT, el cual da marco a la estructuración de la información territorial local, regional, nacional, permitiendo la articulación de los catastros, ¿no?, de los catastros urbanos municipales a nivel nacional en una sola base de información. Como gestión es necesario entender, ¿no?, que el manejo integral nos va a llevar a nosotros a tener un objetivo principal, que es el ordenamiento territorial a través del ordenamiento de la información recogida a través de un sistema de base de datos, un sistema de información geográfica, y no volver a los casos que tenemos acá, ¿no?, de un desorden completo, ¿no?, un desorden completo del territorio, ¿no?, donde lo planificado pues termina siendo, ¿no?, básicamente, ¿no?, esa área planificada anteriormente, ante el desorden que se tiene en diferentes áreas, ¿no?, ya no han dado es un enmarcamiento ordenado, ¿no? Vemos ciudades que han ido creciendo en las zonas más peligrosas del territorio nacional, que son las quebradas, en los ríos, por donde pasó un huaico, ahí se estaciona, ¿no?, donde, digamos, no se canaliza un río, sabemos que básicamente va a rebalsar ante una subida digamos, de marea. Hay un tema importante. Se habla que a pocos años vista va a haber ciudades que van a carecer de agua. Entonces, estamos hablando de ciudades como Tokio, ciudades como la Ciudad de México, la Ciudad del Cabo, que es una de las primeras. El agua natural, el agua potable va a escasear. El tema implica prepararnos para eso. Los proyectos de inversión pública, los grandes proyectos de inversión pública, deben estar orientados a eso. Una ciudad con energía eléctrica, se elimina eso, vamos a necesitar sistemas alternativos que nos permitan cubrir la deficiencia. Pero sin el motor del agua, pues no vamos a generar nada. Y además, el ser humano requiere completamente de eso para poder vivir. Hay que evitar, hay que pensar, quizás estemos lejos de eso, pero tratemos de, como gestión de autoridades, digamos, en el Perú, ir pensando, planificando esa problemática, así como se dio una planificación sobre la capa de ozono, sobre la contaminación ambiental, sobre la reforestación de los centros poblados, ¿no? Estamos hablando que el tema del agua es importante. No hay que dejar de lado. Y va de acuerdo con la ecología, ¿no?, con el tema de sostenibilidad de ciudades. Entonces, el objetivo de la norma está enfocado bajo dos puntos de vista, primero en forma general como país y después como institución al servicio del país. Como objetivo general, ¿no?, dice, ¿cuál es el objetivo de las normas técnicas? Dotar al país de una metodología única, como el catastro, ¿no?, una sola metodología, que permita la elaboración de los catastros urbanos municipales, de manera que sea posible el apilamiento de la información, o sea, recojo, a fin de poder consolidar información catastral a nivel de provincia, departamentos, regiones y por tanto a nivel nacional, teniendo de esta manera información articulada y estructurada según los diversos niveles geopolíticos que requieran de esta información para la diferente toma de decisiones, fundamentalmente relacionada a los planes de desarrollo territorial y urbano. Eso es a nivel nación, país. Vamos a los objetivos principales específicos. Diseñar una norma técnica que dé pautas metodológicas
únicas para la implementación y operación de los catastros urbanos municipales. Claro, o sea, sabemos cómo es el procedimiento catastral, pero que estos catastros tengan pues pautas metodológicas únicas para implementación y operación de los catastros, a fin de construir sistemas de información catastral urbano municipal en cada una de las jurisdicciones municipales del país. Y que sea posible su integración y actuación en los diferentes niveles geopolíticos, local, distrital, provincial, departamental, regional y nacional. Diseñar una norma de gestión, no solamente técnica, sino de gestión, que además de contemplar los requerimientos técnicos básicos del catastro urbano, ¿no?, municipal, permita una implementación por niveles de manera gradual y progresiva de su sistema de información catastral urbano municipal, de manera de ser sostenible tanto el proceso de implementación como el producto, ¿no? Esto es importante, ¿no? O sea, el catastro es necesario. El catastro municipal tenemos que implementarlos que sean todos únicos, ¿no? O sea, que se maneje un mismo sistema de información, un mismo procedimiento de levantamiento, pero definitivamente en lo que es el territorio peruano, ¿no?, esto también tiene que ser definitivamente de manera progresiva, ¿no?, la adecuación o la implementación del levantamiento de información, ¿no?, de catastro en un momento. Tenemos que hacerlo progresivamente, pero tomando en cuenta el 100%, ¿no?, de todo el territorio nacional, de tal manera que cubramos las necesidades, ¿no?, de toda la información a nivel nacional. ¿Cuánto puede demorar esto? Definitivamente podemos demorarnos 5, 10 o 20 o 25 años efectuar eso de manera programada, ¿no? Pero conforme vamos avanzando, ¿no?, vamos ordenando el territorio. No se acabará en 25 años estas primeras provincias, pero ya las tenemos ordenadas y después abarcamos estas otras en los primeros 5 años. En los próximos 10 años abarcamos esto, pero mientras estamos haciendo estas de acá, ¿no?, que sería a lo mejor un periodo de 10 años, ¿no?, o sea, 5 años más, estas primeras están ya haciendo el tema de actualización catastral. ¿Estamos? O sea, mientras se van avanzando hay otras que van mejorando su producto. Y así progresivamente vamos a tener pues sectores, ¿no?, de todo el territorio nacional en diferentes años. Claro está que esto lo que tenemos es pura planificación urbana. Pero el tema no pasa por eso, el tema pasa porque se cumpla la planificación urbana. O sea, nuestros administradores deben manejar la información de manera progresiva como un sistema de gestión. De manera progresiva, ¿no?, avanzando continuamente, sin parar, sin ver nombres ni partidos políticos, sino metas proyectadas, metas logradas, meta proyectada, meta lograda. Si hay un cambio en el camino, se manejan los cambios, pero el objetivo principal a largo plazo se mantiene. Entonces, tenemos estos temas de gestión tan importantes que deben permitirnos, ¿no?, como en este caso, hacer sostenible, ¿no?, el proceso de implementación, así como el producto final. O sea, llegar siempre a lo que es el producto final, que es el acondicionamiento territorial y ordenamiento del uso del suelo. Integrar en la lógica de los lineamientos de política que sustentan el establecimiento de un sistema de información y gestión de acondicionamiento territorial, la información catastral urbana, de manera de poder interrelacionar la información catastral urbana de todas y de cada una de las jurisdicciones municipales, ¿no?, al sistema integrado y articulado de los planes de desarrollo territorial en general, fundamentalmente urbano, porque hay el tema rural y el tema también estatal, ¿no? Diseñar e implementar una estructura que relaciona las diferentes oficinas de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y catastro urbano municipal de todos los gobiernos locales.
apoyando su establecimiento mediante asistencia técnica, capacitación, normatividad y orientación. Se empieza básicamente por lo que es el tema de gobiernos locales, ¿no? Que es el primer escalón, ¿no? O sea, estamos hablando nosotros que los gobiernos locales, como primer escalón, ¿no?, de información, segundo escalón, gobiernos provinciales, tercer escalón, los gobiernos regionales, lo que debe dar lugar, ¿no?, básicamente, lo que es a nivel nacional. Este escalón, de acá empezamos a manejar el catastro y su información territorial. Conforme, como no es de uno, sino son de varios, ¿no?, cada grupo de gobiernos locales forman parte un gobierno provincial. Y el conjunto de gobiernos provinciales, el gobierno regional. Y el conjunto de gobiernos regionales a nivel nacional. O sea, esto debemos ir enmarcando desde el primer nivel más adecuado, que es el gobierno local. Marco nacional. De acuerdo a la información recogida, tanto en estudios elaborados por el propio Ministerio de Vivienda, con anterioridad, como por otros complementarios realizados por otras entidades, como son el caso del proyecto SIAP, ¿no?, del MEF o el proyecto Invierte Perú, actualmente del MEF mismo, se ha confirmado un insuficiente desarrollo del catastro municipal a nivel nacional. Definitivamente, la norma está de 2004, pero es insuficiente porque no la aplican, no la desarrollan, no la ejecutan. Más aún, no hay resultados ni objetivos principales en ellos. Tanto a nivel de implementación del sistema de información catastral, su permanente conservación y complementación, como de su utilización como red real instrumento de gestión. Eso lo estamos viendo constantemente. Los alcaldes municipales, ¿no?, locales son los primeros que sufren de esa dejadez de implementar un gobierno local, ¿no?, un catastro urbano como primer insumo. Cuesta mucho tiempo y ellos necesitan obras inmediatas por el tema político. A la fecha en el Perú son muchos intentos y muchas las instituciones públicas y privadas que vienen desarrollando implementaciones catastrales de diferente índole. Los tres grandes ejecutores de catastro a nivel nacional son catastro urbano como instrumento de gestión municipal, catastro rural fundamentalmente orientado al registro de terrenos dedicados a cultivos, catastro minero fundamentalmente orientado al registro de denuncios para extracción minera, y finalmente catastro de otras instituciones y empresas encargadas de servicios urbanos, telefonía, agua, desagüe, electricidad, telecomunicaciones, etc., que requiera de registros catastrales para el adecuado cumplimiento de sus funciones, si no, no se haría. Catastro de redes de servicios básicos, catastro de usuarios y clientes, utilizando la palabra catastro en su verdadero definición, o sea, inventario, registro, denominados también catastros técnicos y catastros comerciales. La diversidad y simultaneidad de intentos e instituciones participantes en el desarrollo de catastro a nivel nacional se produce con el desconocimiento de unas a otras, ocasionándose a veces superposiciones, mal empleo de los escasos recursos técnicos y presupuestales, aumentando la descoordinación ya existente entre las diferentes entidades que trabajan catastro dentro de un mismo ámbito territorial. La implementación y aplicación de los sistemas catastrales en el Perú se encuentra en un estado de desarrollo muy incipiente, ya eso lo sabemos, debido básicamente a factores internos relacionados a sus procesos de implementación, ya sea por falta de decisión política, que es la primera, el primer problema, falta de decisión política, o por desconocimiento técnico. Todo lo cual ocasiona desarrollos catastrales incompletos, ineficientes, originados por problemas de comunicación por empleo de lenguaje, tecnológicos y formatos no compatibles. Otra característica del estado de desarrollo del catastro en el Perú
es la falta de niveles de implementación básica común a varios tipos de catastro, que permitan, como dice, por ejemplo, el uso de la cartografía y codificación básica única y oficializada, como soporte de los diferentes tipos de registros y productos finales, posibilitando de esta manera la integración de información catastral de diferentes índoles sobre un mismo espacio territorial. Aquí hay un problema que hasta ahora no es resuelto, ¿no? El cambio en el año 2017, ¿no?, del datum, ¿no?, PESAT 56 a WGS 84, datum, ha generado básicamente inconsistencias cartográficas. Más que inconsistencias, vamos a darle el término un problema cartográfico. A nivel nacional. ¿De qué manera? Este dato, PESAT 56, toma como referencia ciudades en el mundo, pero es un dato antiguo que a nivel mundial ya no se utiliza. Perú ha hecho el cambio muy tardíamente, en el año 2007, a través de la creación de la ley de catastro. En el año 2007 el IGN saca pues el cambio de dato, generando un problema muy grave. Toda la cartografía está en este tema. Cartografía dada por el IGN, cartografía de la Superintendencia Nacional de Registro Público, cartografía del INAH, todos los que manejan cartografía manejaban el PESAT 56. Y la exigencia a partir del año 2007 es WGS 84, que toma como referencia el centro de la Tierra, del centro del geoide, y que da lugar a una plataforma horizontal para tomar medidas, ¿no?, en todo el, digamos, el territorio, digamos, o toda la superficie terrestre. El pasar de un datum a otro no es un tema de una fórmula, porque son dispares en su representación, mientras que uno toma como referencia en el geoide puntos de ciudades, PESAT 56, el otro genera su referencia inmediata con coordenadas desde el centro de la Tierra, a través de medidas, centro de la Tierra, medidas, coordenadas. La única forma de poder trasladar toda la cartografía nacional del PESAT 56 a WGS 84 es levantar de nuevo todo. Por eso se hace de exigencia el tema catastral, porque si sabemos o ponemos como premisa que para pasar una cartografía de una región, de una localidad, de un distrito, de una provincia que está en PESAT 56 a WGS 84, tendría que levantar de nuevo toda la ciudad. ¿Y cuál sería el proceso que nos permite levantar toda la ciudad y a la vez contar con esta nueva cartografía y con otro tipo de información? Ese proceso es el inventario urbano, o sea, el catastro. Con el catastro tenemos no solamente la información de la ciudad, sino el relevamiento geodésico y topográfico de toda la ciudad. ¿Y en qué está? Según la ley que tenemos, la 28294, en WGS 84. O sea, levantamos la ciudad en este dato y esa cartografía va a obtener adicional lo que es el catastro. O viceversa, haciendo el catastro, tengo este dato, esta información cartográfica. Otra observación importante a señalar es que las diferentes entidades públicas y privadas, así como las diversas necesidades de implementación catastral por su diversidad y complejidad, requieren de ser coordinadas, a fin de permitir compartir esfuerzos y racionalizar recursos,
además de que por su naturaleza requieran de un asesoramiento especializado muchas veces inexistente. No existe a la fecha ninguna entidad oficial que sea responsable de esta coordinación, a pesar que está, ¿no?, el Consejo Nacional de Catastro, está la norma, la 28294, su reglamento, ¿no?, un proyecto masivo, ¿no?, el PCDPI de 2007 a 2012 de catastro. Ni siquiera a nivel de los catastros urbanos municipales permite una integración de información catastral y posibilita el intercambio racional y lógico, técnicamente hablando, para soporte de diferentes proyectos de desarrollo urbano regional. Resulta entonces necesario el contar con, en primer término, con un documento técnico normativo, con un espacio de coordinación y la presencia de un ente especializado que vele por el cumplimiento de las normas básicas y que esté facultado para delinear políticas que permitan el adecuado desarrollo catastral, gestión catastral. Alguien que gestione los diferentes componentes que se dan en el catastro urbano municipal, las normas técnicas, el uso de los catastros, el manejo de la información catastral. Ya tenemos la ley, por lo tanto alguien debe manejar. Como dije anteriormente, es un tema de decisión política y es necesario que esa entre tallada en la ciudad. Estamos viendo que la ciudad está completamente en un desorden institucional y no deja, ¿no?, en ningún lado, pues, posibilidad a ordenarlo, y seguimos manejando, pues, temas desordenados a nivel cartográfico y alfanumérico, ¿no? Perdón. Entonces, si vemos en ese tema, ¿no?, vamos a ver un tema de demanda, análisis de demanda en el tema catastral urbano, que esto es un dato del Ministerio de Economía y Finanzas, pero ojo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son los dos entes normativos, entes rectores que permiten sacar normatividad técnica y financiamiento de los proyectos. Entonces, uno de los temas principales, vamos a ver el análisis que hace de los 1828 distritos, ¿no?, de los cuales 194 son distritos de capital y de provincia y 1634 solo distritos integrados. De estos 1800 distritos a nivel nacional, 116 están conformados, ¿no?, están conformando las 27 ciudades principales del país y 36, ¿no?, distritos de la ciudad capital, Lima y Callao, y 80 en el resto. Estamos hablando, ¿no?, que los estudios, análisis de demanda, para focalizar la implementación catastral urbano municipal, esencialmente orientada a mejorar el potencial de la recaudación tributaria municipal por el concepto del impuesto predial, realizado por el proyecto de Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales, del Ministerio de Vivienda, de Economía y Finanzas. Se ha estudiado la demanda nacional por distrito para su parte urbana. Por eso, estos cuadros que se muestran hacen observar el análisis efectuado. Territorio nacional conformado por 1828 distritos, agrupados en 194 provincias, contenidos en 24 departamentos y una provincia constitucional que es el Callao. De esto tenemos que, con catastro, y hablamos de un catastro integrado con norma aplicada a la ley 2829/4 a nivel nacional, solamente tenemos un 5%. Y eso porque se ha desarrollado en forma integral, masiva, en el año 2007 a 2012, el proyecto de consolidación de los derechos de propiedad en inmueble, PCDPI, realizado por el Banco Mundial y COFOPRI. Debe entenderse que esas 1828 municipalidades a nivel nacional, ¿no?, que para los casos en donde existe información catastral, no necesariamente se encuentra enlazada con alguna otra área municipal, siendo estos, en la mayoría de los casos, sistemas independientes. O sea, todas las municipalidades, esta no es la realidad existente. La realidad es el corte que se da de información. Esa es la realidad. Este corte de información se da. O sea, estamos hablando de que no se llega a conformar el sistema de información territorial, sino cada una maneja su propia información de manera aislada e independiente.
Para el caso, por ejemplo, vamos a analizar el Lima Callao. Tomando como muestra Lima Callao, se ha efectuado un análisis de la realidad en cuanto al desarrollo del catastro, obteniéndose los siguientes resultados. ¿Tienen un catastro urbano? Del 100% dice sí. El verde, o sea, el 70% dice que sí. Y no un 30%. Lo habría que analizar es si este catastro que se pregunta en Lima y Callao, estamos hablando del el que se aplica con una normatividad estandarizada en el recojo de la información y en el producto. O sea, de un catastro con la ley 28-29-4. No, todos dicen que hace catastro. Por eso es que sale 70%. Aparentemente, el 70% podría parecer una cifra alentadora. Pero al realizar un análisis más detallado, surgen las siguientes preguntas. ¿Fueron hechos catastros completos, actualizados, integrados, en uso? Y miren los resultados que hay. No catastro, nada de catastro, 30%. No completo, no actualizado, no integrado, no en uso, 35%. Sí completo, sí actualizado, no integrado, no en uso. O sea, ¿de qué sirve tampoco? 20%. Sin completo, o sea, sí completo, sí actualizado. Total, parcial, integrado, total, parcial en uso. 15%. En realidad teníamos toda una gama, pues, ¿no? De tipología de catastro levantado, cuando deberíamos tener uno solo. Claro, los catastros que se hacen acá en Lima, especialmente en un área, digamos, territorial, cualquiera, que debería ser un solo catastro, no, lo hacen el catastro acá. Y trabajan esto nada más, de todo el distrito, y después hacen, al cabo de 2 años, otro catastro por acá. Ni siquiera se interrelaciona uno con otro. Y queda toda una gama de área, ¿no?, sin intervención. Definitivamente no tenemos un catastro moderno y adecuado a la norma. Que tomar en cuenta que esto sería, digamos, el único tema, ¿no?, que nos podría servir, y es un 15% del total. El resto, incompleto completamente. ¿Se entiende? Entonces, ese 70% aliciente de que tienen catastro se desmenuza en esta situación y básicamente nos da la triste realidad que tenemos. No hay un catastro integrado. Hablemos. 26 ciudades principales, 80 distritos. De igual forma, al realizar el análisis, esta vez para 27 ciudades principales del país, se obtienen los residentes a la pregunta: ¿tienen un catastro? 57% dicen no y 45% dice sí. O sea, se disminuye el ámbito de decir sí catastro. Realizando ese análisis más detallado, como vimos en el cuadro anterior, vamos a ver que el 55% no tiene catastro. O sea, estamos hablando que es cierto, no hay catastro. No completo, no actualizado, no integrado, no en uso, el 30%. Sí completo, sí actualizado, pero no está integrado, no en uso, 10%. Sí completo, sí actualizado, total parcial integrado, total parcial en uso, 5%. A raíz de este análisis de la información de la población urbana nacional, se establecieron rangos por tamaño de población urbana, entre otros. Como hemos visto, las consecuencias de tener un desorden, una informalidad en la ciudad, ha dado lugar a que las municipalidades, por el tema o el cliché de autonomía municipal, hagan catastros a su manera, en procesos de tiempos a su necesidad, sin ningún insumo o objetivo. Primero insumo catastral, inventario, y después objetivo a corto, mediano o largo plazo. No existe esa palabra. La palabra planeamiento urbano, planificación urbana, no existe en la municipalidad. Se maneja el día a día, se maneja la situación real de explicar qué hacemos para mañana que nos permita quedarnos más años. Municipalidad, alcaldes, todos, si no salgan a la ciudad,
son fechas o años de elecciones municipales. Pueden observar ustedes cómo en la ciudad están todo haciendo obras visibles para el contribuyente. Las obras no visibles a veces son las más importantes. La generación de base de datos es una obra no visible, porque es un trabajo de hormiga, ¿no? Pero en cambio eso no da votos el hecho de romper una pista, una vereda, ¿no? Generar, ¿no? Talar el área verde de San Isidro, Aramburú, para generar carriles, ¿no? Y vuelvo a insistir, generar ciudad para el automóvil y no para la persona. Y nadie dice nada. ¿Qué resultado temático de información territorial ha dado lugar a que debo ensanchar las dos vías de la avenida Aramburu? Soluciono solamente entre la vía expresa y la República de Panamá. No solucione, señor. Con eso no soluciona el tránsito. Con eso no soluciona los accidentes en ese lugar. Con eso lo que está logrando usted es aislar la parte central, que es caminable todavía, a un área mucho más pequeña, peatonal. Es una gran zona de área verde y la van a talar. Apenas dice 15 árboles, mentira, más de 100. ¿Quién interrumpe eso? Están matando una vida en este planeta, que es la de las plantas. Tengan cuidado en eso, ¿eh? Entonces, vamos a ver sobre cómo normal implementación y operación de los catastros municipales, catastros urbanos municipales según las características que hemos visto en las láminas anteriores. El catastro, como línea de maestras, hay que tener, digamos, la primera de ellas, que sea único. O sea, a nivel de gestión debemos tener claro estos temas. Los catastros urbanos municipales, o mejor aún, los sistemas de información de gestión de catastro urbano municipal deben construirse sobre pautas básicas que permitan la integración y articulación de la información de una jurisdicción con otras. O sea, deben articularse, primer punto, a fin de estructurar niveles de información, ya sea distrital, provincial, departamental, regional y nacional, con la finalidad de construir un sistema de información catastral único a nivel nacional. Un único sistema catastral a nivel nacional. Segundo lineamiento total. Los catastros urbanos municipales, o mejor aún, los sistemas de información y gestión de catastro urbano municipal, debe construirse sobre las siguientes consideraciones. Primero, que deben ser completos, no deben ser, como hemos visto en las estadísticas, incompletos, ¿no? Sin culminar. Es decir, que cubran la totalidad del ámbito de la jurisdicción municipal. Ya lo vimos en el esquema. No una parte, sino el 100%. Deben ser actualizados, es decir, que permanentemente estén en el proceso de actualización de la información. El catastro es uno solo, una fotografía de la realidad en un instante de tiempo. Pero la ciudad no se detiene, se modifica, pero ya tenemos la fotografía integral y solamente manejamos, actualizamos cosas puntuales, porque el resto se mantiene. Actualizados, permanente proceso de actualización, deben ser integrados y estar en uso respecto de todas las instancias de la administración municipal. Debe ser gradual. Los catastros urbanos municipales, o mejor aún, los sistemas de información y gestión del catastro urbano municipal, tanto para la implementación como para la operación, deben tomar en cuenta los diferentes tamaños de jurisdicciones urbanas del país, eso es cierto, así como sus diferentes capacidades de implementar, operar y sostener la información en el tiempo, por parte de la administración municipal, estableciendo niveles que permitan su construcción gradual. Debe ser gradual, ¿no? O sea, no debe ser de porrazo. O sea, si vamos a hablar sobre la implementación de un sistema de información y gestión del catastro urbano municipal, tiene que hacerse de manera, pero completos y únicos, o sea, por distritos, ¿no? Por provincias, sacando provincias, por departamentos, por regiones. Integral no se va a poder hacer,
pero sí de manera gradual. Debe ser progresivo. Ahí estamos viendo el tema. Los catastros urbanos municipales, o mejor aún, los sistemas de información y gestión de catastro urbano municipal, deben poder implementarse de manera progresiva, tanto para la etapa de implementación inicial, su mantenimiento y operación, iniciando la implementación y operación en el mejor nivel requerido, de acuerdo a las características de la jurisdicción. No todas son iguales. No es lo mismo hacer un catastro en Yanaguara, Arequipa, que irme a Papa de Hospital en Tumbes. Las edificaciones son distintas, los niveles de elementos urbanos de la zona son distintos. Hay que ver las capacidades de la administración municipal, manteniendo la capacidad de pasar a otros niveles de implementación y operación de manera paulatina. Las capacidades implican capacidades del personal, hay que asesorarlos, hay que, digamos, capacitarlos permanentemente. Lo interesante sería que la plana municipal sea permanente, de tal manera que la capacitación, aparte de ser permanente, vaya generando elementos de casuística para poder ser más ágiles en la solución de los problemas municipales que se presenten a raíz del catastro urbano municipal. Debe ser articulador, ¿no? Básicamente, progresivo, ya lo sabemos. Debe ser diferenciado, eso es importante, porque es importante diferenciar los tipos de información al que esté orientado el catastro, de acuerdo que hay que priorizar aquella información más relevante a la gestión municipal. Por eso sale ya de la gestión, o sea, del producto del catastro, como primera información, para luego pasar a la captura de otros tipos de datos en función a los requerimientos de la administración municipal. En esta elección que prioriza qué información es la que va a ser capturada primero, se va a identificar aquellos datos que sirvan de base a los demás. Lógico. Dice información que va a ser capturada primero. Eso implica priorización de la problemática municipal. ¿Por dónde empezamos y qué debemos hacer? Articulador. Los catastros municipales, o mejor aún, los sistemas de información y gestión del catastro urbano municipal deberán mantener una codificación de enlace y nomenclatura de datos que permita su articulación con información de otros ámbitos de la jurisdicción provincial, departamental, regional y o nacional, además de articularse con otros tipos de información sectorial, incluyente los catastros municipales, o mejor aún, los sistemas de información y gestión de catastro urbano municipal, deberán permitir que sea posible, ¿no?, que sea posible también su articulación con información proveniente tanto de otras entidades del Estado como del sector público, ¿no?, privado, mejor dicho. Por eso, esta norma técnica y de gestión está diseñada fundamentalmente para guiar la implementación y gestión del catastro urbano municipal, en el entendido que se complemente o se implemente la función permanente catastral urbano municipal, de manera que garantizar catastros urbanos municipales permanentes, vivos, útiles, cuya información sea permanentemente conservada y permanentemente completada en relación a los requerimientos de la gestión municipal. Claro, el gestor municipal, el que va a desarrollar una gestión municipal, debe solicitar que se cumplan todos estos lineamientos. Es decir, información al servicio de la toma de decisiones de los gobiernos municipales en materia de desarrollo urbano y de la gestión municipal de territorio. Este es el punto principal, ¿no? Estamos hablando de, ¿no?, es decir, información al servicio de la toma de decisiones. Importantísimo. Cuando hablamos de toma de decisiones estamos hablando de solución a las problemáticas de la ciudad, pero sobre una base catastral o de información, un sistema de información territorial o geográfico. El marco legal de la norma, ¿no?, como vamos a ver aquí, lo vamos a ir dejando porque son básicamente puntos que están dando. Vamos a tomarlo según los artículos que hay, ¿no? Vamos a ver algún tipo de nombres que vamos a utilizarlos. Para efecto de la presente norma, el Ministerio de Vivienda se llamará MBCS
La Ley Orgánica de Municipalidades, LOM. Los gobiernos locales, GL. Las municipales provinciales, MP. Las distritales, MD. Decreto Supremo, DS. La Resolución Ministerial, RM. El Catastro Urbano Municipal, el CUM. Y las normas técnicas y reguladoras de gestión de Catastro Urbano Municipal, las normas. El Sistema de Información y Gestión Municipal, el SICUM. Sistema de Información y Gestión de Catastro Urbano Municipal, el SICUM. Y el Sistema de Información y Gestión de Acondicionamiento Territorial, el SIGAT. ¿Estamos? Una cosa es el SICUM, que es el Sistema de Información y Gestión del Catastro Urbano Municipal, SICUM. Otra es el Sistema de Información y Gestión del Acondicionamiento Territorial, el SIGAT. Sistema de Información y Gestión de Acondicionamiento Territorial. El Ministerio de Vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo de la Ley 27792, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Ley de Organización, y funciones del Ministerio, tiene competencias compartidas con los gobiernos municipales. Son competencias compartidas, o sea, no es que la municipalidad se encargue solamente de la planificación urbana, ¿no? Estamos hablando en materia de urbanismo, desarrollo urbano y catastro urbano. El Ministerio de Vivienda, en cuanto a lo que es este tipo de ley de organización y funciones del Ministerio, ha elaborado y aprobado el Decreto Supremo 027 del año 2003, por el cual aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en cuya tercera disposición final encarga al Ministerio de Vivienda la elaboración de normas técnicas de gestión reguladora del catastro urbano municipal para orientar y elaborar y manejar los catastros urbanos municipales. O sea, existe toda una normatividad y procedimientos para efectuarlo. La cuestión es que no lo hacen. Los gobiernos locales son órganos de gobierno que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento territorial conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Estamos hablando que, de acuerdo al artículo 74 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de las municipalidades la organización, ¿no? La organización del espacio físico y usos del suelo en sus respectivas jurisdicciones, entre otras materias. Lo principal de la municipalidad, por su misma ley orgánica, es organizar el espacio físico y uso del suelo. Organizar el espacio físico. ¿Lo hace la municipalidad? No, no puede hacerlo, porque no ha hecho un inventario. ¿Cómo voy a organizar mi espacio físico si no sé qué tengo? Bastante difícil el tema, ¿no? En el artículo 5, todas las municipalidades provinciales, para su jurisdicción urbana de distrito capital, están obligadas a elaborar y mantener su respectivo catastro urbano municipal, como lo señala la Ley Orgánica de Municipalidad. Pero estamos hablando de que este catastro urbano municipal es el catastro, pues, de la Ley 28294, ¿no? No cualquier catastro. Todas las municipalidades distritales, para su jurisdicción urbana de distrito, están obligadas a elaborar y mantener el respectivo catastro urbano municipal. Provinciales y distritales, de igual manera. Elaborar y mantener su catastro urbano municipal. Creo que lo hemos visto varias veces en los cursos que llevo con ustedes. El catastro se hace solamente una sola vez. Catastro urbano municipal, una sola vez. Y de ahí se actualiza y se hace mantenimiento catastral. Actualiza y se hace el mantenimiento catastral. Pero se hace el catastro una sola vez. Al hacer el catastro una sola vez, barro con la información al 100% de la ciudad. Y actualizo solamente los casos puntuales que han sido modificados o están siendo modificados durante la ejecución del catastro o posterior a él. Pero ya no tengo el 100%, pues. Entonces va a ser más corto, más fácil efectuar esa actualización al día siguiente de culminado el catastro. Generalidades. La presente norma establece los procedimientos técnico-administrativos para la implementación y mantenimiento y operación del CUM,
y del Sistema de Información Geográfica de Catastro, ¿no?, de gestión, y Sistema de Información de Gestión del Catastro Urbano Municipal, que debe ser seguido por todas y cada uno de los gobiernos locales a nivel nacional, señalándose los requerimientos técnicos y administrativos mínimos necesarios para permitir estandarizar información catastral urbano municipal, como son el nivel nacional, regional, provincial y distrital, y permitir, partiendo de un nivel de implementación mínimo, su adecuación gradual a niveles superiores de implementación, mantenimiento y operación. La presente norma establece los mínimos niveles de implementación, mantenimiento y operación catastral, de acuerdo a sus particulares características de cada jurisdicción municipal. En el Perú tenemos diferentes niveles de características de ciudades, a nivel por altura, por población, por costumbres, en algunos casos ancestrales, ¿no? De acuerdo a las particulares características de cada jurisdicción municipal, para lo cual establece procedimientos por etapas, tareas y actividades requeridas. El Ministerio de Vivienda, como entidad responsable del sector, que tiene competencias sobre el acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y catastro urbano, es responsable de normar y difundir la norma, brindando asistencia técnica y capacitación, para lo cual se encargará de elaborar y difundir manuales de implementación y operación del catastro urbano municipal y del sistema de información de gestión del catastro urbano municipal, y asimismo elaborar una estrategia que permita al más breve plazo difundir la norma, brindar asistencia técnica y lograr la implementación y operación del catastro urbano municipal y del sistema integrado de gestión de información y gestión del catastro urbano municipal en la totalidad de las jurisdicciones municipales del país. Sistema de información de gestión del acondicionamiento, ¿no? Sistema de información y gestión del acondicionamiento territorial, SIGAT. Herramienta fundamental mediante la cual se puede ordenar, orientar e instrumentar el desarrollo territorial de una jurisdicción, sea esta nacional, regional o local. ¿Estamos? Los SIGAT que se hagan en cada una de las municipalidades a nivel nacional estarán conformadas por grupos de información, estarán conformadas por los planes de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, y también lo integran de manera muy especial los catastros urbanos de todas y cada una de las jurisdicciones del país. Muy importante, ¿eh? Los planes de desarrollo urbano es planificación neta, pero se basan en el catastro urbano municipal o en el catastro urbano, o sea, el inventario. El SIGAT está conformado por grupos de información diversos relacionados al territorio. Estos son de las diversas unidades de información territorial, tanto por ubicación geopolítica como por el tamaño de la unidad territorial a la que están relacionados. Definitivamente. Grupos de información diversas, capas de información. El catastro como elemento de información es importante, tiene varias capas. Y esas capas deben ser utilizadas de acuerdo al gestor, al administrador mismo, al que va a hacer gestión municipal. Las unidades de información territoriales, geopolíticas, son aquellas que se consideran según la división del territorio nacional, a nivel regional, nivel departamental, nivel provincial y a nivel distrital. Las unidades de información territorial también pueden ser consideradas por su diferente tamaño físico, eso es lógico, y se consideran a partir del tamaño judicial, político, geopolítico menor, hasta la unidad física menor disponible en su jurisdicción, de la cual sea posible tomar los datos. Estas son de orden mayor a menor: unidad de información territorial distrital y unidad de información territorial distrital urbana, sector catastral urbano, manzana catastral, lote catastral urbano y la última, la unidad catastral.
Los catastros urbanos son el principal suministro de información sobre las unidades de información territorial urbana, que a la vez de ser valiosa por sí misma, sirven de base a la construcción de diversos planes de desarrollo territorial. Qué interesante observarlo a la óptica, digamos, de conglomerar toda la información catastral para un mejor manejo de la ciudad. De por sí, la palabra catastro, vamos a ver la norma técnica de estos componentes catastrales, es una derivación del latín capitastrum, contracción de capitum registrum, cuyo significado más simple es el registro per cápita de unidades territoriales. Actualmente, el concepto de catastro se ha ampliado para constituir los sistemas de información y gestión catastral, en el cual se considera todo tipo de información relacionada al territorio, con propósito multifinalitario, multidisciplinario. Se denomina catastro al inventario físico contenido en una jurisdicción territorial. Lo tenemos claro. Inventario físico contenido en una jurisdicción territorial, sea esta urbana o rural, o lo inventariado puede ser físico, natural o artificial, como son árboles, postes de alumbrado eléctrico, terrenos sin construir, predios, bosques, lagos, vías, etc. El catastro toma información que cualifica o caracteriza cada registro físico de manera física, legal, fiscal y económica. El catastro de manera general puede ser urbano o rural, según el tipo de unidad de información territorial. Adicionalmente, el catastro en general, o diferenciándolo como urbano o rural, puede adquirir una denominación complementaria que especifique el tipo de dato catastrado o el uso principal de datos. Por ejemplo, catastro urbano predial, catastro rural de recursos naturales, catastro urbano registral, catastro urbano agrícola o rural agrícola, catastro rural de bosques, catastro urbano de monumentos históricos, catastro de concesiones mineras, catastro de área de riesgo y vulnerabilidad, etc. La presente norma regula el catastro urbano, cuya responsabilidad de elaboración corresponde a los gobiernos locales. ¿Se dan cuenta del tipo de catastro? En realidad, catastro inventario, pero podemos definirlo según las características de información a levantar. El catastro urbano es el inventario de bienes inmuebles, infraestructura y mobiliario urbano de una ciudad, debidamente clasificada en sus aspectos físicos, legales, fiscales y económicos. Ese es el catastro urbano. El catastro urbano está conformado por componentes catastrales urbanos, CCU, y los componentes catastrales prediales. Cuando hablamos de componentes catastrales urbanos, hablamos de la ciudad, siempre hay que acordar. Y cuando hablemos de componentes catastrales prediales, hablamos de la edificación. ¿Estamos? La implementación del catastro urbano, al ser responsabilidad de las municipalidades, se le denomina catastro urbano municipal. Claro, cuando el catastro urbano lo efectúa la municipalidad, es un catastro urbano municipal. Y dependiendo de su nivel de implementación del catastro urbano municipal, se puede constituir un sistema de información y gestión del catastro urbano municipal. El sistema de información y gestión del catastro urbano municipal, SICUM, está constituido por el registro de la totalidad de bienes inmuebles públicos y privados, infraestructura y mobiliario urbano, clasificado en forma inequívoca y organizado sistemáticamente de acuerdo a variables de orden físico, legal, fiscal y económico. Las variables de orden físico, tanto en el catastro urbano municipal como en el sistema de información de gestión del catastro urbano municipal, consiste en la identificación, primero, registro, cuantificación y caracterización física que considere, en este caso, dimensión, descripción y clasificación,
tanto a nivel de las unidades de registro del Q, ¿no?, del componente catastral urbano, ¿no?, como lo del componente catastral predial. Las variables de orden fiscal, tanto del CUMP como del SICUMP, consisten en la identificación de la situación de la unidad de registro respecto a su valuación y afectación tributaria, tanto a nivel de las unidades de registro del componente catastral urbano como del componente catastral predial. Seguimos avanzando. Tenemos que ir viendo paso a paso. Y mire cómo llegamos a determinar, digamos, normas técnicas, ¿no?, o normatividad también legal. Las variables de orden económico, tanto del CUMP como del SICUMP, consisten en la identificación y aplicación de aranceles oficiales, valores de mercado o cualquier otro tipo de valoración de las unidades de registro, tanto a nivel de las unidades de registro del componente catastral urbano como la del predial. Lógico, a nivel urbano nosotros vamos a tener básicamente los planos de aranceles, ¿no?, los valores, primero los números arancelarios a nivel, de los componentes catastrales urbanos. Estamos hablando del arancel. Y a la vez del componente catastral predial, estamos hablando de los valores de soles por metro cuadrado de edificación en costa, sierra y selva. Esto existe y son normados, salen cada noviembre de cada año y se rige a partir del año siguiente, ya lo tenemos nosotros. Y se van actualizando de acuerdo al índice de precio al consumidor. Al ver del arancel nosotros sacamos el número arancelario y del número sacamos su valor arancelario. En el caso de los cuadros de valores unitarios de soles por metro cuadrado en costa, sierra y selva, sacamos eso, las áreas techadas y los valores que me arrojan los 7 valores constructivos con sus diferentes categorías de acuerdo a los materiales edificatorios que tengan. ¿Estamos? Entonces, las variables de orden legal, tanto del catastro urbano municipal como del SICUM, consisten en la identificación de la situación legal de la unidad de registro. Tenencia, sea esta de posesión, concesión o propiedad, sea individual o condómina, sea atribuible a persona natural o a persona jurídica, tanto a nivel de las unidades de registro de los componentes catastrales urbanos como de los componentes catastrales prediales. Los beneficios de la administración para la administración municipal, el de contar con un catastro urbano municipal y un sistema de información y gestión del catastro urbano municipal son: facilita la toma de decisiones de la autoridad municipal, mejora la eficiencia de los servicios municipales, orienta la administración y gestión del desarrollo urbano, permite conocer y administrar el potencial tributario de la jurisdicción, sustenta la planificación urbana. Miren, todos esos temas son importantes. Facilita la toma de decisiones. Es definitivo, tener el catastro urbano municipal o tener, ¿no?, un sistema de información y gestión del catastro urbano municipal facilita, vamos a borrar esto, facilita la toma de decisiones de la autoridad municipal. Ojo a los alcaldes actualmente, fíjense lo que podrían tomar decisiones. No, decisiones no es agarrarse a la cabeza y decir, hoy día voy a hacer esto. No, planificadamente. Mejora la eficiencia de los servicios municipales, que están tan llevados, digamos, tan mal vistos actualmente. Serenazgo, limpieza pública, policía municipal. Mejora la eficiencia de los servicios municipales, administrativos dentro de la municipalidad. Por ejemplo, lo que ha sucedido con los niños en Chorrillos, sobre los parques temáticos de juegos de niños, ¿no? Ahí dice que debe haber una oficina de mantenimiento. Caducó, pues. Caducan todas las oficinas de la municipalidad. Si nosotros tocamos cada una, ya está caduca. Porque caduca el alcalde, pues. Porque no toma decisiones. No facilita la toma de decisiones porque no tiene nada a la mano para tomar decisiones. Él solamente lo da y ahí ya lo tiene y ya ustedes se encarguen, ¿no? Orienta la administración y gestión del desarrollo urbano. Claro,
Una buena planificación orienta la administración y gestión del desarrollo urbano. Permite conocer y administrar el potencial tributario de la jurisdicción. Si yo tengo el catastro urbano municipal, yo puedo adelantarme cuánto voy a ganar el próximo año en una gestión fiscal. O sea, ¿qué potencial tributario tengo? Porque el catastro me dará el 100%. Sin el catastro tengo el 25 o el 20%. Sustenta la planificación urbana, de definitivo, punto principal. Un catastro urbano municipal con su sistema de información y gestión del catastro urbano municipal sustenta la planificación, es el primer insumo. Planificación urbana municipal. Qué interesante. El catastro urbano municipal y el sistema de información y gestión del catastro urbano municipal deben operar con información permanentemente actualizada de su realidad física y de sus atributos, para ser realmente útiles a la administración municipal. La sostenibilidad del catastro urbano municipal y del sistema de información y gestión del catastro urbano municipal depende de que la información esté actualizada, catastro, actualización inmediata, y de que esté en permanente uso como soporte a la gestión de la administración. Claro, ¿de qué sirve haber desarrollado en el año 2009 el catastro urbano, ¿no?, municipal en Chosica y nunca lo utilizó, nunca pudo gestionar, y mire todo lo que ha logrado? Volver una jurisdicción totalmente desordenada e informal. El catastro, artículo 28, catastro urbano municipal y el sistema SITCUM debe de operar con información permanentemente actualizada de su realidad física. Eso es lo que nos da el catastro, la realidad física, ¿no?, y sus atributos, para ser realmente útiles a la administración municipal. Si no tengo la actualización, o sea, los datos actualizados físicamente de lo que es mi jurisdicción, entonces, definitivamente, ¿cómo administro la municipalidad? ¿Cómo administro mi territorio? La sostenibilidad del catastro urbano municipal y del sistema de información y gestión del catastro urbano municipal depende de que la información esté actualizada y de que está en permanente uso como soporte de la gestión de la administración municipal. Catastro urbano de componentes catastrales prediales. Importante, ¿no? Estamos hablando de gestión. Vamos a ver el tema predial. Cuando hablo de predial, estamos hablando de predio. Cuando hablo de predio, hablamos de propiedad. O sea, el terreno y edificaciones. El catastro urbano de los componentes de catastro predial está referido al inventario cuantificado y cualificado de los bienes inmuebles de una ciudad. Bienes inmuebles de una ciudad. Debidamente clasificado en sus aspectos físicos, legales, fiscales y económicos. La unidad mínima de registro de datos en el componente catastral predial es la denominada unidad catastral, dentro de la norma 28294, no las unidades catastrales que manejan las municipalidades sin norma, ¿no? El catastro del componente, vamos a hablar CCP, componente catastral predial, es el que más datos aporta al catastro urbano municipal y al SITCUM, ya que el CUM, o sea, el catastro urbano municipal, corresponde a las ciudades, y estas están principalmente conformadas por la agrupación de unidades de registros en predios, en lotes y en manzanas. Ahí están las habilitaciones urbanas. La variable de orden físico, tanto del catastro urbano municipal como del SITCUM, consiste en la identificación de las características físicas del terreno y o edificación, considerando dimensión, descripción y clasificación. Las variables de orden fiscal, primero de orden físico, identificación de características físicas del terreno y o edificación, dimensión, descripción y clasificación. Variable de orden físico. Variable de orden fiscal, tanto del CUT como del SITCUM, consiste en la identificación de la situación del predio respecto a su valuación y afectación tributaria, así como respecto de su autodeclaración para fines de impuestos y otros tributos municipales. Impuesto predial, autoavalúo. Las variables de orden económico, mire, orden técnico, fiscal, ¿no?, y económico, tanto del CUM como del SITCUM,
consiste en la identificación y aplicación de los aranceles correspondientes para efecto de evaluación oficial, así como de la aplicación de los valores de mercado para efecto de evaluación comercial, tanto de terrenos como de edificación de diversos tipos. Esto es cierto. Nosotros a una edificación le vamos a dar su valor de edificación, según los cuadros de valores unitarios de soles por metro cuadrado en costa, sierra y selva. ¿Estamos? Le damos estos valores por normatividad, pero existe el otro valor, ¿no? Aquel valor que se genera por la oferta y la demanda. O sea, la edificación que se genera al sacar el valor comercial. Por una situación de oferta versus demanda. Este es el valor que básicamente se utiliza para las compraventas, transacciones, ¿no?, que se dan sobre bienes inmuebles. Los dos debemos tomarlo como referencia, ¿no?, y lo toma para efectos de tasar un inmueble. Las valorizaciones, ¿no?, las valuaciones que hagamos del terreno, ¿no?, de la propiedad, más la valorización de la edificación que se construye, es la tasación, ¿no? Entonces estamos hablando acá del tema económico. Consiste en la identificación y aplicación de los aranceles correspondientes para efecto de evaluación oficial. Evaluación oficial, ¿no? Así como la aplicación de los valores de mercado, el segundo en azul, oferta y demanda, ¿no?, para efectos de evaluación comercial, tanto del terreno como de edificaciones de diferentes tipos. Las variables de orden legal, tanto del catastro urbano municipal como del SICUM, consisten en la identificación de tenencia del predio, sea esta posesión o propiedad, sea individual o condominio, sea atribuible a persona natural o jurídica. ¿Estamos? Variables de orden legal. Identificación de tenencia del terreno. Puede haber posesionario o puede haber propietario. En el Perú existen las dos formas nomás. O eres posesionario o eres propietario. La única diferencia es que el propietario, su nombre está inscrito en el registro público. Y el posesionario todavía no. Puede ser que tenga la misma propiedad, la misma construcción. Pero en este caso, este es propietario y este es posesionario. El catastro de los componentes catastrales prediales está conformado por grupos de datos que permiten, en primer lugar, identificar y registrar la unidad catastral de una jurisdicción urbana, cuantificando y cualificando cada registro, con datos que permitan localizarlo, caracterizarlo, conocer sus atributos de pertenencia, sus atributos de orden económico, fiscal, técnico, etc. El componente catastral predial es la fuente principal de información predial para las oficinas de renta y sus equivalentes. La información catastral predial, al identificar las unidades catastrales, permite relacionar sus datos en otras áreas de la administración municipal, tales como áreas de comercialización, desarrollo urbano, etc. La municipalidad tiene diferentes áreas que se manejan a nivel nacional, ¿no?, formando parte de lo indicado en la Ley Orgánica de Municipalidades. El componente catastral predial se construye a partir de dos tipos de datos, alfanuméricos y gráficos, tan igual como el catastro. El componente catastral
predial captura datos alfanuméricos para el tipo de información tabular, con medios que permitan la identificación del predio, su caracterización y sus diferentes atributos, tales como pertenencia, económicos, tributarios, etc. El CCP se realiza capturando información unidad de la unidad catastral por unidad catastral, de manera directa en campo, para lo cual se puede emplear diversos tipos de instrumentos de encuesta y medición, lo cual acompaña al proceso de caracterización o cualificación realizado durante la inspección ocular, o sea, previo al levantamiento catastral. El CCP, o sea, el componente catastral predial, captura datos para la construcción de información gráfica y cartográfica, con diferentes tipos de medios, que permitan la lectura del territorio en medios de fácil acceso, archivo y manipuleo. Componentes catastrales urbanos. Hemos hablado primero de lo que es el componente catastral predial, o sea, el predio, la construcción. Vamos a ver los componentes catastrales urbanos. Están referidos, el catastro urbano de los componentes catastrales urbanos están referidos al inventario cuantificado y cualificado de lo físico de una unidad de información territorial urbana, sin considerar los predios o propiedades privadas, debidamente clasificados en sus aspectos físicos, legales, fiscales y económicos. Los componentes catastrales urbanos a catastral pueden ser de superficie, componente catastral urbano de infraestructura, componente catastral urbano de mobiliario, por lo tanto, capas de información. Los componentes catastral de superficie, vamos a ver estos tres componentes, están referidos al inventario cuantificado y cualificado de lo físico contenido en una unidad de información territorial urbana, una unidad que se encuentra en la superficie, como son las secciones viales, vehiculares y peatonales, los parques, la superficie natural como ríos, lagos, etc. Todo lo que se encuentra en la superficie. Los SU de infraestructura están referidos al inventario cuantificado y cualificado de lo físico contenido en una unidad de información territorial urbana que se encuentra bajo la superficie, que son las redes de agua y desagüe, de energía eléctrica, de gas, telefonía, de cable, etc. Infraestructura urbana, ¿estamos? No de edificación, eso lo vimos en componente catastral predial. Los componentes catastral urbano de mobiliario urbano están referidos al inventario cuantitativo y cualitativo de lo físico contenido en una unidad de información territorial urbana, que se encuentran sobre la superficie de manera permanente o por espacio de tiempo prolongado, como son postes de diferentes usos, cabinas telefónicas, estaciones de transformación eléctrica, bancas, árboles, anuncios, etc. Componentes o mobiliarios urbanos. El componente catastral urbano aporta al catastro urbano municipal y al sistema de información y gestión del catastro urbano municipal información de la ciudad no referida a los predios, está fuera. O sea, si nosotros hablamos de componente catastral predial, hablamos del lote de la propiedad. El componente catastral urbano es todo lo que está fuera de eso, permitiendo obtener una lectura total del territorio de la ciudad. Vamos a ver sus variables. Las variables de orden físico, tanto del CUP como del SINCUP, comprende la identificación, caracterización y clasificación de los detalles físicos referidos a los componentes catastrales urbanos de superficie, infraestructura y mobiliario urbano. Las variables de orden físico, o fiscal, disculpe, tanto del CUP como del SINCUP, consiste en la identificación de la situación respecto a la evaluación y afectación tributaria, así como respecto a su autodeclaración para fines a su autoavalúo, ¿no? Y otros tributos municipales. Autodeclaración, autoavalúo, ¿no? Cuando esto dice el autoavalúo, claro, mi autodeclaración. De eso vamos a hablar en un momento dado. El impuesto predial, cómo se maneja en el Perú. Si hay informalidad en la edificación, se imaginen en el autoavalúo, que por sus características están sujetas a tasas municipales. Variables de orden económico. Tanto el CUP como el SINCUP consisten en la identificación y aplicación de los aranceles correspondientes
para efectos de evaluación comercial, de evaluación oficial, así como la aplicación de los valores de mercado para efectos de evaluación comercial y de los componentes catastrales urbanos de superficie, infraestructura y mobiliario urbano. De acuerdo a sus características, son valorizables de manera independiente o como valor agregado al valor general del suelo urbano. Es lo que hemos visto acá, ¿no? O sea, no solamente a nivel del componente catastral predial, en donde manejamos nosotros los valores unitarios por metros cuadrados, de soles por metros cuadrados, en costa, sierra y selva, que son valores legales, sino también hablamos de los valores comerciales, que se manejan por el hecho de la valorización por oferta y demanda. En ambos casos se aplica tanto para el componente catastral predial como para el componente catastral urbano. La variable de orden legal, tanto del CUM como del SINCUM, consiste en la identificación de tenencia, o sea, de posesión o propiedad, sea individual o condómina, sea atribuible a persona natural o a persona jurídica. Cuando hablamos de condómino hablamos de más de un titular, ¿ya? Por si acaso, el tema conyugal, una pareja, es una sociedad conyugal, ahí existe una sola persona, no hay condóminos, ¿eh? De los componentes catastrales urbanos de superficie, de infraestructura y mobiliario urbano, que por sus características pueden estar en propiedad, concesión o en uso por parte de los administradores del componente catastral urbano. Pueden estar en propiedad, concesión o en uso, porque son variables de orden legal. ¿Cuáles son las unidades de información territorial? Hemos visto lo que es el tema del componente catastral predial y después del componente catastral urbano. La suma de los dos me da toda la información territorial, pero veamos esto. Para proceder a capturar información catastral, primero es necesario identificar la unidad de información territorial sobre la cual se tomará la información. Para el caso del catastro urbano municipal o del sistema de información y gestión del catastro urbano municipal, se identificará la unidad de información territorial distrital urbana. Estamos hablando de territorio. En el caso de las municipalidades provinciales nos estamos refiriendo al distrito capital de la provincia. Se denomina unidad de información territorial distrital urbana a la unidad urbana mayor que puede estar contenido en una jurisdicción distrital. Una jurisdicción distrital puede contener más de una unidad de información territorial urbana distrital, en cuyo caso se identificará la de mayor dimensión o principal primero, o en otros conjuntos urbanos serán considerados complementarios, capitales de distritos, por ejemplo. La identificación de las unidades de información territorial podrán ser tan grandes como la totalidad del territorio nacional y tan pequeñas como del lote urbano. Las unidades de información territorial mayores son coincidentes con la distribución territorial geopolítica y por ello su codificación oficial a la fecha de esta norma, el Código de Ubicación Geográfica, conocido como UBIGEO, a continuación se considerarán los niveles geopolíticos existentes. Vamos a ver, unidad de información territorial a nivel nacional, descripción país, 2 dígitos. Macro regional, futura macroregión, agrupación de 2 o más letras, 2 dígitos. Departamento, o sea, departamental regional, coincide con las regiones actualmente, 2 dígitos. Provincial, que es la existente, 2 dígitos. Y distrital existente, 2 dígitos. Estamos hablando de ubigeos. Las unidades de información territorial distrital urbana están conformadas por manzanas urbanas y por los Q de superficie, los componentes catastrales urbanos de superficie. Las manzanas urbanas están conformadas por lotes urbanos, eso lo tenemos claro. Dentro de una manzana urbana, pero estamos hablando del tema catastral, por si acaso. Los componentes catastrales urbanos de superficie están conformados por ¿qué? Secciones de vías vehiculares y peatonales, jardines de aislamiento, veredas, estacionamientos, pistas, bermas centrales, bermas laterales, pasajes peatonales por parques y jardines, puentes, malecones, riberas de ríos, lagos y mares, etc. Componentes territoriales. Los lotes urbanos están conformados por uno o más predios. Las manzanas urbanas generalmente se crean al momento de la habilitación urbana, eso es definitivo, nacen con ella y
y se logran las independizaciones a la hora de generarse los lotes urbanos. Y para hacer o sea, se generan al aparecer las habilitaciones urbanas o una urbanización popular informal. La manzana es la unidad física creada al momento de la habilitación urbana, definida, a la cual se le asigna para efecto de identificación nomenclatura en letras o números. números. El lote de habilitación urbana generalmente se crea al momento de ¿qué? De las habilitaciones urbanas, o por aparición o para aparecer una urbanización popular informal. El lote es la unidad física mínima creada al momento de la habilitación urbana, al cual, básicamente, se le asigna para efecto de identificación nomenclatura, letras o números. A nivel catastral son números de la ley 2829-4. Acuérdense que esta es una norma técnica de gestión general. Esta identificación de la división de unidades territoriales de información serán tomadas como referencia para el proceso de sectorización y codificación catastral que se utilizará más adelante. Fíjense que todo marco de gestión tiene procedimientos. Para implementar el catastro urbano municipal y el sistema de información y gestión del catastro urbano municipal, se debe tomar en cuenta una serie de tareas y procedimientos que van desde las actividades previas a la implementación hasta los procesos permanentes de complementación y conservación catastral y la operación de la información. Tareas que lo vamos a ir disgregando, pero quiero que lo conozcan en forma general. Las tareas que comprende el proceso de implementación catastral son diagnóstico, vamos en uno, diagnóstico catastral, importante, sea la aplicación sobre algo nuevo o sobre algo existente. 2. Programación del proceso de implementación catastral. 3. Implementación del centro de información catastral. Todo dentro del catastro urbano municipal. 4. Preparación previa a la captura masiva de información. 5. Construcción gráfica del territorio a catastrar. 6. Identificación de los componentes urbanos. 7. Identificación predial. 8. Registro y procesamiento de datos catastrales. 9. Implementación del sistema de información de referencia catastral. 10. Consolidación del centro de operaciones del catastro urbano municipal o del SICUM. 11. Proceso permanente de conservación y complementación catastral. Y 12. Reordenamiento municipal. Vamos a ver, de esta tarea 1, el diagnóstico, se debe conocer y analizar la situación actual del catastro urbano dentro de la jurisdicción, o sea, el catastro urbano municipal, así como el de la administración municipal. Hay que diagnosticar la municipalidad, hay que ver cómo está funcionando todo eso. Se realiza con la finalidad de fijar el nivel de implementación inicial o el nivel requerido de complementación y conservación catastral. Este debe estar referido a lo que es 1. El diagnóstico urbano de ciudad, que es el diagnóstico de la jurisdicción municipal a catastral, mediante la cual se toma conocimiento y se analiza la realidad física del área catastral, de manera de identificar las características que permita determinar el nivel de implementación y complementación y conservación catastral, fijando la complejidad del área catastral. Esta actividad nosotros le llamamos previamente caracterización urbana. La caracterización urbana es un proceso previo al levantamiento de la información catastral. La caracterización urbana se efectúa fuera de la ciudad, empleando lo que es primero el trabajo geodésico, con puntos de control geodésico, preparando el levantamiento topográfico al momento del levantamiento catastral. Cuantificamos las unidades catastrales para tener cuántas unidades catastrales hay. O sea, estimamos unidades, porque no vamos a entrar a los lotes, no vamos a tocar las puertas de las edificaciones, vamos a estimarlas desde afuera, como si fuera una inspección externa, para tener un tema de magnitud, para saber cuánto vamos a trabajar en área territorial. Se llama caracterización urbana. Vamos. Ese es el diagnóstico urbano primero, a nivel integral.
Diagnóstico municipal. Es el diagnóstico de cómo está la administración de la municipalidad, mediante la cual se toma conocimiento y se analiza la capacidad instalada que tiene la municipalidad, la administración municipal, respecto del local, personal, material y equipos. También interesa conocer y analizar la información que sobre el distrito se tenga registrada, tanto en la oficina de catastro o similar. Es tan importante ver cómo está organizada la municipalidad, porque cualquier implementación catastral que queramos hacer definitivamente va a dar lugar a la mejora o a un producto de mayor excelencia, ¿no? También interesa conocer y analizar la información que sobre el distrito se tenga registrada, tanto en la oficina de catastro o similar, como en otras áreas municipales. Adicionalmente, será necesario identificar la posición funcional que la oficina encargada de catastro tenga en el organigrama municipal. Importante para todo tipo de gestión. Llegar y solicitar el organigrama de la oficina. Identificar físicamente si existen o no, o qué funciones están desarrollando. Y las relaciones que se establecen con otra dependencia de la propia municipalidad. Ahí se van a dar con sorpresas. Las tareas 2, programación de proceso de implementación catastral, se debe elaborar un diseño integral de implementación catastral, señalando las actividades a realizar y los recursos requeridos, tiempo, personal, materiales, economía, etc. Luego de contrastar los resultados del diagnóstico, o sea, vamos a compatibilizar los diagnósticos efectuados a nivel urbano con nivel municipal para programar los procesos de implementación catastral en base a la real capacidad de la administración municipal. ¿Cuál es el nivel de implementación y/o complementación y conservación catastral posible a seguir? En la programación de la implementación catastral se debe definir el cronograma y presupuesto, tanto para el periodo total de la gestión municipal como para cada año de gestión. Tarea 3. Implementación del Centro de Información Catastral. Importantísimo. Se debe instalar la oficina que se hará cargo del proceso de implementación y/o del proceso de conservación y/o complementación catastral, fijando estrategias, realizando adiestramiento del personal y organizando en general el proceso. Tarea 4. Preparación previa a la captura masiva de información. Es fundamental para el éxito del proceso de implementación y/o conservación y complementación catastral. Se deben realizar las siguientes actividades. Realizar una sectorización catastral. ¿Qué viene a ser esa sectorización catastral? A través de lo que es la información de diagnóstico urbano y el diagnóstico de predios, nosotros a la localidad a efectuar catastro vamos a sectorizar, vamos a determinar sectores catastrales 01, 02, 03, 04, 05, en donde cada uno esté aproximadamente con 70 manzanas. Este tema de gabinete que nosotros vamos a trabajar de toda la jurisdicción nos va a permitir sistematizar la información y trabajar ordenadamente. Los temas de líneas para poder efectuar la sectorización se maneja tomando como criterio a veces separaciones de habilitaciones urbanas, a lo mejor elementos geográficos, accidentes geográficos, ¿no? Límites de vías, y que determinemos que en cada sector pues no exceda más de 70 manzanas. Sectorización catastral, ¿no? Punto 4. Tomar la información predial registrada en la oficina de rentas o similar como información de base. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos los contribuyentes, pues? ¿Y qué cosas declarar? No tanto por lo que pagan, sino por lo que declaran. Compatibilizar la información predial de rentas con la codificación catastral que se genere. Tomar información de componentes urbanos de la Oficina de Desarrollo Urbano similar en la municipalidad. Preparar todos los codificadores requeridos, vías, uso, habilitaciones, etc. Y preparar documentación por manzana catastral. En la tarea 5, construcción gráfica del territorio catastral. Se debe preparar planos sobre la jurisdicción a catastral tanto de manera integral que permita codificar catastralmente a nivel de manzanas
como planos en escala que permiten identificar los lotes contenidos por manzana. En cada lote, en cada sector, vamos a encontrar manzanas catastrales. Tenemos que codificar esa manzana que van a contener lotes. Esos lotes que no excedan, ¿no?, 70 manzanas y manejamos la codificación de cada manzana con su cantidad de lotes. En cada una debe contener, cada sector debe contener número de manzanas y número de lotes. Y lo vamos a codificar. Hay todo un sistema para codificar. Estamos hablando que los sectores tienen 2 dígitos, las manzanas 3 dígitos y los lotes 3 dígitos, tan igual como las unidades catastrales. Tarea 6. Identificación de los componentes urbanos. Se debe identificar, clasificar y registrar cualitativamente los componentes urbanos en base a una inspección ocular del territorio a catastrar, recopilando información que resida en la municipalidad y una investigación de las entidades externas que sean responsables de los componentes urbanos en las 3 categorías: componente catastral urbano de superficie, infraestructura y mobiliario urbano. Tarea 7. Identificación predial, nos vamos al predio ya, de los componentes urbanos. Se debe identificar, clasificar y registrar cualitativamente los predios de la jurisdicción para efecto de su proceso catastral, a los cuales voy a llamar unidades catastrales. En la tarea 8, el registro y procesamiento de datos catastrados, una vez capturada la información catastral del componente catastral urbano y del componente catastral predial, deberá ser registrada en algún medio que permita su permanencia, accesibilidad y manipuleo. Folder de manzana. Porque el trabajo catastral es de campo en la mañana, mediodía y mediodía de gabinete. Tarea 9. Implementación del sistema de información de referencia territorial. Se deberá integrar la información literal con la gráfica, utilizando el código catastral como enlace que permita focalizar la información de manera espacial. Sistema de información de referencia territorial. Información literal y una base de datos literal como la gráfica. Hablamos de generación de base de sistema de información geográfica a través de base de datos. Tarea 10. Consolidación del centro de operaciones del catastro urbano municipal y SICUM. Terminado el proceso inicial de implementación, debe quedar constituida permanentemente una oficina, permanentemente dentro de la municipalidad, que funcione como el centro de operaciones de la información registrada y que sea incorporada oficialmente al organigrama de la administración municipal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un sistema de información integral en la municipalidad, todas las dependencias, todas las oficinas municipales van a tener que sacar, en este caso, ¿no?, información del gran sistema de base municipal, todas las unidades, para que hablen un mismo idioma, todas las oficinas. Cada oficina maneja un SIG, pero el SIG del catastro. ¿Estamos? Tarea 11. Proceso permanente de conservación y complementación catastral. Terminado el proceso inicial de captura de información catastral, ya sea que se haya conformado un catastro urbano municipal y o un SICUM, la información debe entrar en permanente proceso de conservación y si la captura inicial no ha cubierto todas las variables de la jurisdicción, deberá entrar en un proceso de complementación. Un poco difícil, esta etapa no debe efectuarse. Esta etapa no debe complementarse, debe efectuarse todo al 100%. Y por último, y ahí nos vamos a quedar, en la tarea 12, reordenamiento municipal. Terminado el proceso inicial de la captura de información catastral, ya sea que se haya conformado un catastro urbano municipal y o un sistema de información
y gestión del catastro urbano municipal, se debe establecer vínculos permanentes con todas las áreas de la administración municipal. Eso es cierto, es algo que se ha notado y se ve en todas las municipalidades, ¿no? Así como que cada municipalidad a nivel nacional es un feudo, en la propia municipalidad, en la propia municipalidad, municipio, sus dependencias, sus oficinas, cada una maneja información de la ciudad, extraída de la propia municipalidad, pero son propios feudos. Cada una, oficina de renta, la oficina de desarrollo urbano, maneja información distinta del mismo predio urbano en la misma jurisdicción. Rentas, desarrollo urbano, serenazgo, obras privadas, obras públicas, y por lo que genera interconexión, o sea, rotura de información municipal. O sea, la municipalidad no puede tener una información integrada de todas sus oficinas manejando un mismo tipo de información, porque no nace de lo que es el tema de la base de datos de la municipalidad única. Como con cada área, de las oficinas de la municipalidad, cada uno tiene una propia información, ¿no? No se logra integrar la misma información. Muy distinto sacar de acá la información para cada una de ellas, de lo que corresponda. Desarrollo urbano saca acá, obra pública y privada saca acá, oficina de renta saca de acá. Toda la información es la misma, por lo tanto, tan igual cuando hablamos del catastro a nivel nacional, dentro de la municipalidad también existe, ¿no?, entidades que parecen oficinas que son autónomas. Y cuando el alcalde pide una información a renta, no se lo quiere dar. O si se le da a desarrollo urbano, se le da equivocado. O si pide por ahí a obras privadas, no la tiene. ¿Qué gestión va a hacer el alcalde? Porque en el organigrama se tiene ese problema. Por eso hay que reorganizar, ¿no? Reorganizar la municipalidad internamente a través de su organigrama se tiene que hacer implementando las 12 tareas que básicamente es en la norma técnica de gestión que estamos hablando, que será motivo también de implementación para esto. Nos quedamos en este paso. Muchas gracias.